Fíjense, nosotros hemos estado observando lo relacionado con el proyecto de presupuesto del próximo año y la mini reforma fiscal que fue incluida en el proyecto de presupuesto. Y el hecho de que los impuestos que se han planteado ahí hacen más ruido de lo que le van a generar al Estado en sí mismo. Bueno, pues para que ustedes tengan una idea, de acuerdo con las estimaciones que se han hecho, esas reformas fiscales, ese paquetico fiscal, va a tener un impacto en las recaudaciones del Estado por el orden de los 21.700 millones de pesos. O sea, menos de 22.000 millones de pesos. Más o menos el 0.4% del Producto Interno Bruto. O sea, menos de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto. Eso es lo que le va a generar al Estado dominicano, al gobierno dominicano, en cuanto a aumento de sus recaudaciones, ese paquete fiscal sí se aplica de manera completa. Miren, para que ustedes tengan una idea, señor, para que ustedes tengan una idea, para el próximo año, ese presupuesto, ese proyecto de presupuesto está autorizando a las EDES, a la distribuidora de norte, de sur y de este, a tomar préstamos de corto plazo con la banca privada por 30.000 millones de pesos. Esos préstamos no aparecen en el monto de endeudamiento que se va a contraer el año que viene, que son 291.000 millones. ¿Por qué? Porque como son préstamos con la banca privada y de corto plazo, porque se supone que son para pagarlo en el mismo año, entonces no aparecen contemplados ahí. Pero yo no se lo estoy diciendo como si fuera algo grave eso. Se lo estoy diciendo es porque ese monto que van a tomar 3 empresas del Estado prestado el año que viene y que no aparece incluido en deuda pública, porque es una deuda corriente de las empresas que luego pasa a deuda pública cuando las distribuidoras entonces no pueden pagar en 12 meses tanto dinero. Eso supera en alrededor de un 30% o más de un 30%, o bueno, sí, cerca de un 30%, lo que se recaudaría con la aplicación de estos impuestos que son impopulares, que afectan a la clase media, que generan disgusto de la población y que sin embargo no van a generar gran cosa. Si el gobierno decidiera, en vez de decir, bueno, mira, Congreso, y no es que estemos apoyando el endeudamiento público, pero Congreso, mira, yo me voy a endeudar por 291.000 millones de pesos el año que viene. Vamos a aumentar esos 291.000 millones a 310.000 millones. Vamos a aumentarlo a incluso menos, porque hay un impuesto ahí que sí se puede quedar y que generaría más o menos 8.500 millones de pesos para el año que viene y que no afecta a nadie porque ya se está aplicando de los últimos 3 años, que es el impuesto que se le quiere poner o que se le va a poner o se le va a mantener, porque es transitorio supuestamente, a el gas licuado de petróleo. Por cada tonelada métrica de gas licuado de petróleo se aplica una carga de $174.50 y eso genera más o menos 8.500 millones de pesos. Eso se va a quedar ahí, porque eso se aplicó este año 2020, se aplicó en el año 2019 y se aplicó incluso en el año 2018. Por lo tanto, ese es un impuesto que ya lo estamos pagando. Y eso representa más o menos 8.500 millones de pesos. Quiere decir que si tú le restas eso a los 22.000 millones que se quieren recaudar, serían entonces 13.000 millones, más o menos. Que es mejor cargárselo a la deuda pública y no cargárselo a la población con el costo político y social que implica. O sea, como se dice en el campo, es mala sal que el chivo. Entonces, el establecimiento o el planteamiento de nuevos impuestos debería ser reservado por el gobierno para cuando se vaya a hacer una reforma fiscal integral amplia, donde tú planteas un asunto que tú dices, bueno, no, mira, vamos a hacer una reforma que va a tener un impacto de 100.000 millones de pesos. Y esta reforma, ya sea reduciendo gastos, ya sea mejorando la calidad del gasto público, ya sea creando o ampliando bases imponibles de impuestos o creando nuevos impuestos, como quiera, pero es una reforma integral consensuada que va a tener un impacto, qué sé yo, de 100.000 millones. Pero una reforma que es un parche para impactar en apenas 22.000 millones de pesos no vale la pena. Tiene un peso de ruido y de escándalo muchísimo mayor. Genera muchísimo más disgusto. Al final, lo que debería hacer el gobierno del presidente Luis Abinader es desistir de esa parte. Dejar el impuesto al gas licuado de petróleo que se está planteando a la importación por tonelada
Y entonces los otros 13,000 millones de pesos, buscarlo en forma de endeudamiento. O tal vez reduciéndole partida presupuestaria a determinada dependencia. Ahí vi un artículo, por ejemplo, de Andy Dawarre, donde él plantea que bien pudiera hacerse un mini recorte de 13,000 millones de pesos a la partida presupuestaria que le corresponde al Ministerio de Educación, que es el 4% del Producto Interno Bruto. De manera provisional, bajarle de 4% a 3.75%. Y eso sería más o menos 14,000 millones de pesos. Claro, eso es arriesgado porque eso sentaría un precedente. El precedente de que, mira, este año provisionalmente le recortamos al 4% un chin nada más. Pero el otro año, mira, vamos a tener que otra vez recortarle. Entonces, no es bueno crear un precedente de esa naturaleza. Sin embargo, se puede justificar una reducción, un poquito de reducción al presupuesto que le corresponde a educación, tomando en cuenta que educación incluso tiene una parte importante de reducción de sus actividades en sentido general, porque el año escolar va a ser virtual, se va a gastar menos en cuanto a desayuno escolar, en cuanto a uniformes que se le dotan a los estudiantes, en cuanto al almuerzo escolar, en cuanto al mantenimiento de las escuelas, que dicho sea de paso, es un tema pendiente. Hay muchas escuelas que se están deteriorando porque nadie la está atendiendo ni la está cuidando, los planteles. Pero ya ese es otro tema. El punto es que, si bien no se le recorta tal vez a educación, aunque se justifique un recortito de 13,000 millones para evitar este paquetito fiscal, esta mini reforma fiscal, pues sí se puede justificar. Entonces mejor a ponerle esos 13,000 millones de pesos a la estimación de deuda, porque como quiera hay una estimación de deuda alta. Tú tienes una estimación de deuda de cerca de 300,000 millones de pesos, bueno, pues llega a los 300,000 millones. No, lo que pasa es que eso afectaría la estimación que queremos de reducción o de control del déficit como porcentaje del Producto Interno Bruto. Queremos que el déficit sea de un 3.2%, un 3.3%. Bueno, entonces haz que en vez de ser de 3.2% sea de 3.5% o de 3.6%. Y aún así, como quiera es una proeza lo que va a hacer el gobierno del presidente Abinader si logra cerrar el próximo año con un déficit por debajo del 4%. La meta es 3.3%. Bueno, que sea 3.7%. Y ahí está el 0.4% de los 22,000 millones. Y aún así es elogiable que cierre por debajo del 4%. En una situación como la que estamos, de calamidad, de reducción de los ingresos, de necesidad de mayores gastos y de necesidad de mayor endeudamiento. Porque es verdad que el gobierno ha hecho un sacrificio extraordinario para diseñar un presupuesto donde se está controlando el gasto por completo. Prácticamente se está congelando el gasto con relación en comparación con el presupuesto que originalmente se aprobó antes del COVID. Congelado el gasto. No se está aumentando partidas más que a educación, a salud y lo que tiene que ver con el gasto social en la parte de salarios y de otras cosas para el área de seguridad ciudadana, que tampoco que son gastos extraordinariamente altos. Entonces, gobierno, equipo económico del presidente Abinader, tomen en consideración eso y vean que en términos comparativos lo que se recaudaría con esa mini reforma fiscal es muy poco en términos económicos y en términos de impacto sobre el déficit fiscal programado para el próximo año, y es demasiado en términos de ruido y del disgusto que está creando en segmentos importantes de la sociedad, principalmente el segmento que más se interesó en que ustedes llegaran al poder, que fue el segmento de la clase media baja, que es el que registró mayores frustraciones en la gestión gubernamental pasada, y sin embargo ahora se está sintiendo grandemente golpeado y grandemente engañado con este planteamiento de una mini reforma fiscal donde ustedes le están proponiendo cargas que van directamente hacia ese sector, hacia el sector de la clase media, porque ese es el sector que tiene tarjeta de crédito y que compra en dólares. Ese es el sector que tiene servicios digitales. Ese es el sector que tiene mayor nivel de consumo, pero también mayor nivel de sacrificio en cuanto a las cargas impositivas. Dejen esa mini reforma para que la incluyan en una reforma fiscal integral dentro del pacto fiscal que se necesita, quizás para finales del próximo año, y cárguenle esos 22,000 millones, o mejor dicho, 13,000 millones, dejando el impuesto al gas, que se le puede cargar perfectamente a la estimación de deuda pública sin alterar la ya alterada situación económica y anímica
de la sociedad, principalmente de esa sacrificada clase media baja de la República Dominicana. Francis, llévame porque ya no quiero decir más sobre esa parte,